El siguiente problema, tenemos un triángulo ABC equilátero, donde P es un punto interior. De P se trazan las proyecciones hacia los lados, ¿ok? Que es lo que tenemos marcado acá, esta información. Con estos datos nos piden hallar la figura que describen los puntos P tales que este ángulo es de 90 grados. Para empezar, lo que tenemos que detectar es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando qué figura describen los puntos P. O sea, que P vive en alguna figura, ¿ya? Y esa figura le va a dar ciertas condiciones. Eso era el lugar geométrico. O sea, nos están pidiendo hallar el lugar geométrico de los puntos P con esta condición, ¿ya? Dado eso, entonces el problema, tenemos que primero hallar las condiciones y luego, para asegurarnos, tenemos que dar esa condición y llegar a que se cumple eso, ¿ok? Una condición suficiente y necesaria. Un detalle que se le puede ir a más de alguno. Entonces, a ver, empecemos primero, descubramos cuál es la figura, ¿ok? Y para eso tenemos que hacer lo que yo siempre le llamo, que es extrangular nuestra hipótesis, o sea, tomar la hipótesis y sacar la mayor cantidad de información. Entonces, a ver, comencemos. Tenemos P. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Queremos primero, por así decir, hallar la figura. Vamos a tenerlo acá. Hallar figura. Que esto sería como eso. Vamos a asumir que tenemos los 90 grados y ahí vamos a ver qué figura será. ¿Okay? Después vamos a hacer esto. Que una vez que tengamos la figura, para corroborar, y vamos a tener que deducir esta información. Bien. Como estamos partiendo de acá, tenemos que esto es de 90. Vamos a marcarlo. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, esto es un triángulo equilátero, esto es un punto interior, como que no hay mucho. Pero esto es bastante interesante, esto acá, graficado acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos 90 grados, acá tenemos 90 grados, o sea que 90-90 tenemos su suma de 180. Es decir, que el cuadrilátero P, E, V, D es cíclico. ¿Ya? Los cíclicos ayudan mucho. Es cíclico. Asimismo, tenemos con los demás cuadriláteros, que serían el P, E, C, no, perdón, para seguir el orden sería P, F, C, E. P, F, C, E, lo mismo, y el cuadrilátero P, D, A, F. O sea, vamos a verlo así mejor. Cuadriláteros cíclicos. Entonces aquí ocupamos de cierta forma esto. Estar siempre dentro. Entonces hay que ver de qué nos sirven estos. Y bueno, observando este dato que tenemos acá, junto con este dato, como que llama más la atención querer usar estos dos cuadriláteros. Ya, este está lejos, pero aquí hay una condición simpática, porque nosotros tener dos diagonales que se están intersectando en un punto, o sea, tienen un punto común, se da esta perpendicularidad. Entonces hay que ver qué sucede. Y bueno, cuadriláteros cíclicos nos dan relaciones métricas y nos dan relaciones angulares. Al estar en un triángulo equilátero y al trazar unas perpendiculares, lo primero que llama la atención es examinar las propiedades angulares. Entonces veamos. Nosotros, para poder aprovechar las propiedades angulares de los cuadriláteros cíclicos, lo que generalmente hacemos es trazar las diagonales. Entonces eso vamos a hacer. Bueno, tenemos ahora trazadas las diagonales. Tenemos ahora trazadas las diagonales deseadas.
Entonces, observando la configuración, nosotros podríamos empezar a trabajar, bueno, con estos tres cuadriláteros, empezar a marcar ángulos y todo eso, pero llama la atención trabajar con P de AF y PEBD. ¿Por qué? Bueno, porque estos están, en sus cuerdas están formando un ángulo de 90 grados, entonces podemos empezar a picotear por ahí, a trabajar por ahí. Entonces a este ángulo nosotros le podemos llamar, podemos decir que tiene un valor de 90, es decir, perdón, de alfa, el ángulo PDF, es decir, que vale alfa, y bueno, el ángulo EDP, un nombre muy bonito, vale beta. Entonces, por las propiedades que nosotros estábamos buscando ocupar, vamos a tener que este ángulo es de alfa y este ángulo es de beta. Por esta información, porque estos cuadrados son cíclicos, ¿ok? Entonces, bien, dado lo que hicimos, tenemos que tener claro que alfa más 90, o sea, alfa más beta, perdón, hace 90 grados. Que no se nos olvide esa condición. ¿Por qué? Porque si tenemos acá que esto es alfa, como este ángulo es de 90 grados, esto es beta. Por consiguiente, esto va a ser beta. ¿Ok? De la misma manera, como esto es beta, esto tiene que ser alfa. Y por la ciclicidad, acá tenemos alfa. Bien. ¿Qué más podemos seguir haciendo? A ver, como este cuadrilátero que tenemos acá es cíclico y este ángulo es de 90, o sea, perdón, 90, tengo pegada esa palabra, es de 60, este ángulo es constante, ¿ok? O sea, este ángulo, el ángulo EPF es de 120 grados, ¿cierto? Porque tienen que sumar 180. Entonces, fíjense, acá hay algo bueno. Este ángulo completo me tiene que dar 360, pero ahora miren, este ángulo tiene que ser lo que tiene que valer lo que me falta, ¿cierto? Para completar los 360. ¿Cuánto es esto? Entonces, si eso le llamamos X, sabemos que sumado alfa más beta más 120 debe obtener 360 grados. Bien, alfa más beta es 90. 90 más 120, 210. Entonces, eso lo restamos y tenemos 150. Bueno, el ángulo X, por cierto, que valía X, era el valor del ángulo APB. O sea, ¿qué quiere decir? Que la figura que describen es tiene que formar un ángulo de 150 grados. Esa es la primera condición. Sería como tener esto, ¿ya? O de otra forma, visto de otra forma, si consideramos la circunferencia que está pasando, el ángulo que se le opone, ahora imagínenselo, tiene que ser de 30 grados, porque el cuadrilátero que obtendríamos sería cíclico, y por lo tanto el ángulo central, o el ángulo que se forma con ese circuncentro, con el circuncentro de este triángulo, ya, esto, unido al circuncentro, sería de 60 grados, ¿ok? Y este arco sería un arco constante de 60 grados. Ahora vamos a la segunda parte. Bien, ahora tenemos que hacer lo otro, o sea, para demostrar que realmente esta condición convence y es la que se necesita. Veamos, a ver, ahora tenemos el dato de que vamos a hacer esto, ya, ok, tengamos claro eso. Tenemos el dato de que el ángulo APB es de 150 grados. Entonces nosotros queremos llegar ahora a que este ángulo es de 90 grados.
operación de antes, trazamos los cíclicos. Teníamos que esto es alfa y esto es beta, entonces ahora queremos llegar a que alfa más beta es 90. Bueno, ya no es tan difícil, porque si nos basamos en el video anterior, sabemos que este ángulo nuevamente es constante de 120. O sea, esto es 120. Y este ángulo, nuestra hipótesis, nueva hipótesis, es de 150. O sea, ¿cuánto suman ellos dos? Suman 270 grados. Y sabemos que sumados alfa más beta, nos tiene que dar todo. O sea, los 360. Restando, para que no se me restar, 90 grados. Ya, entonces, lo mismo. Ciclicidad, alfa, alfa, ok. Acá tenemos los alfa. Beta, beta. Por lo tanto, este ángulo es de 90 grados. Ya estamos listos.